Hola, Stephanie. Hola. ¿Cómo crees que se puede afrontar un proceso reproductivo de ovodonación si no hay otra opción para ser padre o madre? Yo creo que primero hay que recordar que la ovodonación es una oportunidad fantástica para las mujeres que no pueden quedarse embarazadas con sus ovocitos. Sin embargo, nunca es una primera opción, ¿no? Nadie decide ir a ovodonación porque le guste, ¿no? Siempre resulta de una incapacidad de utilizar sus propios ovocitos y muchas veces, además, las mujeres o las parejas que llegan a la ovodonación ya vienen de un proceso largo, a veces, de tratamientos de fertilidad que no han tenido el resultado esperado. Entonces yo creo que hay que tomarse el tiempo de procesar, porque no es una decisión que se toma de un día para otro. No te despiertas un día diciendo, ya estoy lista, preparada para la donación, ¿no? Es un proceso largo que se hace a lo largo del tiempo, incluso con el embarazo y después, ¿no? Y que hay que aceptar este tiempo largo. Yo creo que requiere también aceptar la carga emocional que hay detrás, todas esas emociones de tristeza, de enfado, de vergüenza a veces, ¿no? Muchas emociones que, aunque es una oportunidad fantástica, pues es una decisión que emocionalmente está muy cargada. Entonces yo creo que es esto, ¿no? De tomarse el tiempo, aceptar esta carga emocional y acoger las emociones como vienen. Y yo creo que hay que informarse también, ¿no? sobre lo que es la ovodonación y lo que es la epigenética. Creo que la epigenética también te das cuenta con la epigenética que la madre gestante tiene un rol muy importante en el desarrollo del niño, aunque no sea la madre genética del niño. Entonces yo creo que es un proceso largo que requiere reflexionar también sobre su visión de la maternidad, qué es lo que aportas a tu niño si no le aportas tu genética, pues hay muchas más cosas, tu visión de la vida, tus valores, tu personalidad, tu sentido del humor, tu paciencia, tu coraje, no lo sé. Pero hay muchas cosas que van más allá de la genética y yo creo que se necesita hacer esta reflexión y este pensamiento. Y de hecho se habla mucho de duelo genético. ¿Qué es el duelo genético? Bueno, el duelo genético es todo un proceso, unos sentimientos y pensamientos sobre la pérdida de la opción de la transmisión de tu carga genética a la siguiente generación. Es algo que lo tenemos muy interiorizado en nuestra cultura y en la mayoría de culturas y nos cuesta mucho de soltar de alguna forma, porque nos da, lo que tú has dicho antes, nos da mucha rabia, es un sentimiento de pérdida, nos da sentimiento de culpa, de por qué no, qué he hecho mal, porque a mí, cómo podía haber esto cambiado, porque muchas madres, muchas futuras madres o mujeres lo son porque ya son más mayores y entonces se culpan de no haberlo intentado antes y ahora tienen que ir a ovodonación. Y bueno, hay que hacer ahí un trabajo bastante importante de volver a reconectar con esta maternidad, con estos sentimientos y con que el hijo que puedan tener es igualmente hijo suyo, aunque la carga genética sea de otra persona, no tiene, o sea, el hijo es hijo porque lo has criado tú, lo has tenido tú, lo has deseado tú. Es un nuevo concepto de familia, de maternidad y paternidad que desde hace años no era posible, pero ahora con las nuevas tecnologías es viable y creo que hemos de cambiar ya un poco todo este paradigma. Y es como tú decías, ¿no? Lo has deseado tú, al final es una prueba de amor inmensa, ¿no? Es un nuevo proyecto Renuncia. de familia. Al final la familia es tuya, es un proyecto que tú estás creando bajo tus propios términos. Si a lo mejor no ha podido ser de una manera, pues lo puedes reconfigurar y no pasa nada. Al final ese hijo que viene, en el fondo no le importa de dónde vienen los gametos. Es más, no sabe lo que es un gameto. No hay que estigmatizar a ese pobre niño o niña que va a venir al mundo. Para él o ella, tú eres su madre y él es su padre y simplemente quieren que lo quieran, que lo acojan, que lo cuiden y no hay más, es que no hay que darle más vueltas al tema. Así es una familia, la familia consiste en eso, en el amor, el cariño, la unidad, la pertenencia, el sentimiento de identidad que tienes ahí con ella. Lo demás es un constructo que tenemos de alguna forma.
tampoco cambia tanto. ¿Qué tipo de acompañamiento piensas que se debe proponer a una mujer, una pareja que pasa por la donación? Bueno, primero de todo, escuchar activamente, porque cada persona es un mundo y cada pareja un universo. Entonces, hay muchos casos. Hay parejas que los dos van en un mismo sentido, hay parejas que se apoyan y parejas que no tanto. O sea, mucha escucha activa, mucho comprender y mucho validar las emociones, porque cada uno lo procesa a su manera y la forma de procesarlo viene de su forma de entender la familia, y eso viene incluso de sus padres, de sus generaciones anteriores, de los roles que han asumido y los roles que creen que son correctos. Y ahora, cuando se les cambia toda esta estructura, hay que volver a reconstruirse a uno mismo, la propia identidad, la identidad de familia. Entonces hay que validar las emociones. Uno lo puede llevar con más rabia, otro con más tristeza. No hay emociones malas ni emociones buenas, son emociones que regulan. La emoción reguladora, la tristeza, te invita a la introspección. A lo mejor en esos momentos no quieres hacer o no quieres salir, pero es lo que tu cuerpo te pide. ¿Verdad que si tienes hambre, abres la nevera y comes? Pues si tu cuerpo te está pidiendo ahora, pues, estar contigo mismo, estar más callado, estar con tus pensamientos, esto te regula para que hagas ese proceso de duelo genético y salgas como revitalizado, como diciendo, bueno, ya lo he pensado, ya lo he madurado y ya sé que el camino es ese a seguir. O sea que en ese caso mucho acompañamiento y, y mucho desestigmación de todo esto que estamos diciendo, de que la familia ha de ser así, y si no es así no es una familia, para nada. Siempre se han adoptado niños en todas las épocas, siempre han habido parejas que no han podido tener hijos y no han tenido otra opción y han adoptado hijos y han sido felices, el hijo y los padres. Bueno, ahora podemos ir un paso más allá y adoptarlos antes de que nazcan. Bueno, pues ¿y qué? No pasa nada, es un nuevo estilo de familia, pero es una familia igual, que la familia es la unión, el cariño y el cuidado mutuo. O Al sea final se que trata de legitimizar, ¿no? sí, esa es la palabra, Mm, correcto, de legitimizar todo tipo de sí, procedencias, exacto. que no hay Y de más, familia de y de familia. maternidad. Correcto, exactamente. ¿Cómo se hace la selección de donantes? Bueno, la selección de donantes, cada país tiene su propia normativa y legislación. Aquí en España es muy estricta. La selección de donantes, por ley, hay unos parámetros, ¿vale? Una donante, para entrar en el programa, tiene que tener entre 18 y 35 años, tiene que estar bien de salud a nivel físico y psicológico, no tiene que tener enfermedades transmisibles ni infecciosas ni genéticas, tiene que estar en normopeso, no puede estar ni extremadamente delgada ni obesa, y una medida se estipula de un mínimo de 1,55. ¿Vale? Para llegar a todo esto se hace toda una entrevista con anamnesis, historia personal, historia familiar. Tampoco puede tener ningún familiar con enfermedades genéticas. Por ejemplo, si tiene un hermano que tiene síndrome de Down, no podría ser donante. Todo lo que son familia directa tiene que estar sana a todos los niveles. Luego se hace una analítica completa con un test genético de portadores, se hace visita ginecológica donde se hace una exploración ginecológica para ver que todo está bien, y entrevista y test psicológico para también saber que a nivel psicológico todo está correcto. Si todo esto lo pasan, entonces pueden entrar en el programa de donantes. ¿Y cómo se selecciona una donante para una pareja o para una mujer? La selección se hace con los rasgos fenotípicos de la mujer. No se puede escoger, hay países que sí, pero aquí no puedes escoger, que a veces me he encontrado muchas parejas que dicen, mi marido tiene los ojos azules y es rubio, ¿yo puedo que la donante sea rubia, ojos azules? No. Si tú eres morena, ojos castaños, la donante tiene que ser así, y es una cosa que el equipo médico no puede cambiar, va por ley. O sea, se mira el grupo sanguíneo de la madre, que sea concordante, el color de piel, bueno, la raza, obviamente, si es caucásica, si es árabe, si es latina, concordará. Color de piel, pues si es más blanca o más morena. Color de ojos,
tipo de pelo. Si por ejemplo tú tienes el pelo liso, no podemos poner una donante con el pelo ondulado, altura y peso similares, ¿vale? Para que los rasgos fenotípicos sean lo más concordantes posibles. Eso es la selección, por lo tanto no se puede escoger en ningún momento como lo quieres. Y en España la donación es anónima y también te quiero preguntar qué información recibe la mujer receptora sobre la donante. En España la legislación es muy estricta en muchos sentidos, lo cual está muy bien porque yo creo que está muy bien regulado, y la donación es totalmente anónima, completamente. Y si cambiara la ley mañana mismo, no sería con efectos retroactivos. En ningún momento la donante, cuando donó, firmó un contrato de anonimato y en ningún momento esto se puede revocar. Hay países que lo han cambiado la legislación, pero es a partir de ese momento. Los únicos datos que puede tener la receptora sobre la donante es la edad de la donante y el grupo sanguíneo. En principio nada más. ¿Cuáles crees que son los miedos más frecuentes para los futuros padres que tienen hijos con óvulos donados? Me imagino que tú también, ¿no? Tendrás la experiencia de tus pacientes, ¿no? Pero yo las dudas y los miedos que recibo mucho en las sesiones, hay uno que es si le voy a querer tanto como a mi hijo genético, si tuviera, ¿no? Esta duda de voy a ser capaz yo como madre de hacer esta conexión con mi bebé, aunque no haya esta conexión genética inicial. El segundo miedo que aparece muchísimo es a qué o a quién se parecerá este niño, ¿no? Porque al final la donante no sabemos nada de ella, sino que más o menos tiene las mismas características físicas que la madre, ¿no? Pero este miedo de a quién se parecerá, será guapo. Hay muchas personas que me dicen también, ¿será inteligente? Si no sé nada de la donante, o sea, ¿cómo será también de carácter? Bueno, hay un peso, hay una cultura de que la genética pesa mucho más de lo que en realidad pesa y sobre todo en los humanos. Se ha visto que la parte social es tremendamente importante porque al final un hijo se parece mucho más de lo que creemos a los padres, aunque no sea genéticamente o biológicamente igual, porque adopta los gestos, las miradas, el tono de voz. Obviamente, si un niño ha nacido en Italia con padres italianos, no gesticulará más porque el gen es italiano. Eso me gusta comentarlo. Es porque sus padres le han transmitido esas formas de accionar, de pensar y de hacer. Lo mismo en este caso. O sea, realmente se parecen un montón y con la epigenética se está viendo que más, porque hay una transmisión de unos nutrientes, de unas células, la sangre y todo esto también afecta y genera que ese embrión no sería igual con otra madre, aunque la carga genética sea exactamente lo mismo. Pero además es que tampoco dos hermanos no son iguales, dos hermanos hijos del mismo padre, la misma madre, genéticamente son diferentes, algunos no se parecen ni al padre ni a la madre y tienen un carácter diferente. O sea que bueno, hay que quitar un poco tanto estigma y tanto miedo, porque al final son personas y la variabilidad está ahí y saldrá como saldrá y nosotros lo educaremos y acabará siendo uno más de la familia, que es Sí, lo que queremos. claro. Hay un miedo que también veo mucho en las pacientes y es si el niño no va a rechazar de alguna forma en algún momento de su vida o incluso en la adolescencia la madre, ¿no? De si al saber que es concebido por ovodonación, que rechace de alguna manera su madre. Hay un miedo que existe, que es muy irracional. Es irracional. También se han hecho estudios que, a ver, los padres pueden informar o no de que ese hijo es con gameto donado, porque se han hecho estudios, ya llevan muchos años de tradición en fertilidad. Al principio todo era más tabú, sí que es verdad, y la gente no lo decía. Ahora es todo más abierto, las nuevas familias se están estableciendo y ya es todo más acogedor, ya no hay tanto estigma, dos mujeres juntas, una mujer sola, una mujer sola, el gameto es donado, el esperma no, obviamente, dos mujeres, pues ya lo estamos poniendo aquí
un tabú al óvulo cuando se han dado muchos casos de gametos donados por hombres, ¿no? Pero tú lo puedes decir o no. Un hijo de madre sola sabe que ahí está el gameto donado. Como pareja, si lo dices, se han hecho estudios y si tú lo dices a ciertas edades y de la manera correcta, no hay ningún impacto. Un niño que se lo dices, eso sí, aconsejan que la edad óptima sea entre los 6 y los 8 años. ¿Por qué? Porque ya tienen la capacidad mental suficiente para comprender, pero todavía son muy flexibles y muy moldeables, y si tú les lo explicas con cariño, incluso hay libros que explican esto, y dices, mira, nosotros queríamos ser padres y tuvimos que ir a un centro porque no nos quedábamos embarazados y queríamos tenerte a ti, y entonces nos ofrecieron la posibilidad, y entonces hicimos una donación de óvulos y viniste tú y te queremos un montón porque eres nuestro hijo. Si se lo dices a la edad apropiada y de la forma apropiada, no hay ningún problema. Se ha visto que ese niño lo acoge con naturalidad y no se plantea nada más. Sí que es verdad que de repente decirlo en la adolescencia o en la edad adulta crea un shock. Es como, me estás ocultando algo, ¿por qué no me lo has dicho? Ahora empiezo a pensar, ¿y entonces cómo ha sido esto? Eso sí que no se aconseja, pero si se hace en la edad apropiada y se normaliza, teniendo en cuenta que hoy en día todo está mucho más normalizado, se ha visto que no hay impacto. Mientras la familia lo quiera, él se siente acogido, tranquilo y bien, y no tiene más problemas de ningún tipo. Y justamente otro miedo que yo veo mucho también en las mujeres o en las parejas es si el entorno, o la familia, el cole y todo esto, aceptará esta Bueno, situación. supongamos el caso, pero yo me encuentro parejas que tienen claro no decirlo Ujú. y parejas que tienen claro decirlo. Las que lo van a decir no tiene que ser un secreto ya con nadie, lo han de decir también a los abuelos, a los tíos, porque claro, lo que no va a ser es que lo sepa uno y los otros Claro. no, porque el niño, si para él es obvio y no es ningún secreto, lo podrá hablar. En las escuelas hoy en día ya desde así de pequeñitos se está abriendo a todo tipo de familias, se está haciendo mucha psicoeducación en este sentido, mucha inclusión. Francamente, a lo mejor hace 20 años sí lo vería como más complicado, pero y aquí concretamente en España y en nuestra cultura occidental cada vez más normalizada, que los medios de comunicación ya están más abiertos, no debería haber absolutamente ningún problema, ninguno. La sociedad ha evolucionado Puede haber mucho, una claro. persona, pero el problema es de la otra persona, no de la sociedad Sí, ya, no, no, yo sí, creo, es mi forma de pensar. Yo creo sí, que sí. si se normaliza no tiene que haber ningún problema. Yo creo que son miedos que son muy naturales cuando te enfrentas Mm, a esta situación, pero que al final respondes bastante fácilmente, sí. ¿no? Como tú has dicho. Sí, 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 sí. Yo creo que ya hemos avanzado mucho, Sí, estamos en otro momento de la vida, en otra época, sí. ya las cosas no son rígidas. Hasta la fecha todo había sido muy normativo, ¿no? La típica familia biparental, heteronormativa, con gestación genética y todo esto, pero esto ya se está cambiando y francamente vamos por ese camino, porque al igual que hace 100 años o 200 íbamos en carro y ahora vamos en coche, las cosas cambian y la humanidad se adapta y vamos hacia allí, afortunadamente. Y cada vez hay más parejas que tienen hijos con ovodonación o con donación de esperma, que ellas mismas, eso no me pasaba hace 10 años, que dicen, no, yo se lo voy a decir, antes no pasaba. O sea que todo el paradigma está cambiando, incluso por parte de las donantes era un tabú, no lo decían a las amigas ni a los padres, y ahora vienen y, sí, lo saben mis padres, sí, mi amiga va a venir y también quiere donar. El paradigma, gracias a Dios, está cambiando y estamos mucho más adaptados. Sí. La ovodonación aquí en España hace unos años se hacía mucho más en secreto y en soledad. Hay un cambio progresivo, sí que es lento y hay países que están en esto más avanzados, más abiertos, como Francia, por ejemplo, pero sí que se está viendo en las nuevas generaciones una modificación de todos estos estigmas y tabúes que están hacia la apertura y la normalización. Sí que tengo que comentar que yo como psicóloga de reproducción considero que
igual que una persona puede donar sangre o puede donar órganos o médula, y está como, ¿no?, bien visto, muy bien visto, como que altruista es la persona, está promoviendo la vida, está promoviendo que la persona se cure. En cambio, el donar un gameto que lo que promueve es la creación de vida, ¿por qué está mal visto? No lo entiendo, es vida igual. Es bueno dar sangre o médula o un riñón y es malo donar un óvulo. Aquí hemos de reestructurarnos un poco y centrarnos y quitar un poco tanto estigma que están habiendo y tantos prejuicios de alguna Sí. forma. Y también es verdad que es un tema muy íntimo, Mm, muy personal, muy íntimo, y entonces de aquí también el tabú, ¿no? sí. Yo creo que la sociedad avanza mucho y cada vez Ujú, está más aceptado, más asumido y es más fácil recurrir ujú. a donación de gametos. Sin embargo, sigue siendo para Todavía, algunas personas y algunos sí. entornos, algunas familias, un tema que sigue siendo tabú y complicado, aunque Ujú. vamos Todavía mejorando. estamos en el camino, no hemos Sí, llegado sí, a la exacto. meta. Sí. También nuestros padres todavía son más tradicionales, al igual de aquí otra generación, nosotros ya somos menos tradicionales y la siguiente ya está incluso más aceptado, pero estamos en el camino y creo que estamos en el camino correcto. Debido a los prejuicios que hemos estado hablando, mucha cultura de donación no hay. Mm. Se puede fomentar, yo creo que con información clara y veraz, porque la gente se hace mucho una idea a su manera de lo que es, lo que no es, cómo es una donante. Todos tenemos ahí como nuestros mitos, nuestras ideas propias. Se pueden llegar a hacer charlas, se podrían hacer testimonios de experiencias de personas que han sido donantes o madres que han sido receptoras. También hay en páginas divulgativas preguntas frecuentes, informaciones varias, que yo creo que ya no tanto de clínicas, sino como de propias experiencias. Eso siempre ayuda a la cercanía y a desestigmatizar un poco todo este tema. Y yo creo que no se escucha mucho a las donantes, ¿no? Yo creo que es Ujú, muy interesante que personas que han donado óvulos ujú, se expresen y expliquen por qué ujú, han donado, cómo ha sido el proceso, cómo ha sido la ujú. decisión y todo esto, porque creo que cambiará también un poco la imagen que la gente tiene de la Sí, donación de de la dona. gametos. Hay que ponerles voz también a las donantes, Sí. porque a veces incluso en los centros hay mucha centrificación en la receptora, en la paciente, y la donante queda un poco oculta y eso promueve también el tabú. En cambio, un poco más de apertura en este sentido y que ellas puedan expresar o hablar sobre su experiencia sería muy bonito, la verdad que sí. Sí. Hay que seguir ahí. ¿Se puede ser madre a cualquier edad? Aquí yo creo que diferenciaría la legislación de la ética. Por ejemplo, en España hay una legislación que se puede hacer tratamientos de fertilidad y ser madre hasta los 50. Por ejemplo, hay otros países que no tienen límite o el límite es otro. Eso es nivel legal. Nivel ético, aquí ya entraríamos en una discusión. Sí que es verdad que cuanta más edad, el embarazo puede ser más complicado, hay más posibilidad de alteración genética del hijo, que esto no pasa con la donación de óvulos porque el óvulo es joven, entonces evitamos esta alteración genética, pero sí que pueden haber un parto más prematuro, o sea, biológicamente tienes que tener como más cuidado. No quiere decir que no pueda ser, pero hay que estar más vigilado. En cambio, a nivel psicológico se ha visto que al contrario, puede ser una buena opción porque estas mujeres ya tienen una experiencia, tienen un bagaje y saben ya mucho de la vida, por digámoslo de alguna forma. Entonces, tienen una forma de regularse emocionalmente más madura, más tranquila, más pausada y puede transmitir unos nuevos valores a estos hijos. Se ve que son como menos estresantes y ellos también reconocen esta madurez de estas madres que son como más, no sé, una cierta estabilidad emocional o regulación emocional que a veces con 20 años cuesta más de tener porque la vida todavía está ahí empezando muchas cosas, ¿no? En cambio aquí ya las has vivido. Así que, bueno, animo a las mujeres que aunque sean maduras, también entren con esperanza porque hay emocionalmente, además tienen un deseo mucho más grande porque a veces han estado esperando mucho y ese gran deseo las hace centrarse mucho en esta maternidad y acoger muy bien a esos hijos.
y ellos lo notan. Y yo creo que al final también es una maternidad más consciente, Sí. ¿no? Cuanto más has esperado Mm, y deseado ujú, a un bebé o a ujú. un niño, al final Correcto. hay como más, una visión más clara y más consciente de lo que es la maternidad, de la responsabilidad que hay detrás, Ujú. de todo lo que supone esto, y hay un deseo también, como tú decías, como, no sé si más fuerte, pero por lo Ujú. menos más Más, asumido y más asumido. más... El proceso ha sido más largo, Sí. la introspección ha sido más intensa y entonces pueden ofrecer mucho más. Lo viven con más intensidad de alguna forma. O sea que es muy bonito también. Las Sí. madres hasta esa edad es muy bonito verlas.